Soy la doctora Clara y créanme, he pasado más horas de las que puedo contar en un quirófano. Más de 2 décadas viendo miles de casos y tomando decisiones que cambian vidas. Pero hoy no les hablo como la cirujana, sino como la hija, porque hay 5 cirugías que en la mayoría de los casos jamás le recomendaría a mis padres. Y la razón no es tan obvia como parece. No se trata solo de su salud, sino de una trampa silenciosa que se activa pasados los 65 años. Conozco el quirófano como la palma de mi mano. Sé el bien que puede hacer, aliviar un dolor, corregir un problema, incluso salvar una vida. Pero también he visto cómo procedimientos que son pan comido para alguien de 40 se convierten en un campo minado para una persona mayor de 65. El riesgo no solo se duplica o triplica, en muchos casos se dispara de forma alarmante. Y esto pasa sin importar si tus padres corren maratones a los 70 o si necesitan ayuda para levantarse del sofá. En este video voy a hacer algo que pocos cirujanos se atreven a hacer. Les voy a abrir las puertas del quirófano, pero desde la perspectiva del riesgo calculado y sobre todo del amor de una hija. Les revelaré cuáles son estas 5 cirugías, por qué el peligro aumenta tan dramáticamente después de los 65 y lo más importante, les daré las alternativas seguras y efectivas que existen, alternativas que yo misma discuto con mis pacientes y que le insistiría a mi propia familia que considerara antes de pensar en un bisturí, porque a veces la mejor cirugía es la que logramos evitar. Quédense conmigo, porque esta información puede marcar la diferencia entre una vejez plena y una cascada de complicaciones. Para recibir mi guía gratuita de salud, escríbeme por WhatsApp, una sola palabra, guía. Mi número aparece ahora mismo en la pantalla y para tu comodidad también he dejado el enlace directo al chat en el comentario fijado debajo de este video. Antes de saltar a la lista, necesitan entender un concepto que para los geriatras y cirujanos es casi más importante que la edad, la fragilidad. Olvídense por un momento del número en el carnet de identidad. La fragilidad es un término médico que mide la reserva que tiene el cuerpo para soportar un estrés físico, como una cirugía. Piénsenlo así. Su cuerpo es una batería. De joven está al 100%. Puedes pasar una noche en vela, estresarte y al día siguiente estás como nueva. Con los años, esa reserva baja. Quizás estás al 70% o al 60%. Sigue funcionando perfecto en tu día a día, pero si de repente te enfrentas a un gasto de energía brutal, como una cirugía mayor, la batería se puede agotar por completo. La fragilidad no siempre se ve. La medimos con pruebas simples como la fuerza de agarre o la velocidad al caminar. Una persona de 75 años puede ser increíblemente robusta, mientras que otra de 68 puede ser frágil. Y aquí está la clave. La fragilidad predice mucho mejor las complicaciones postoperatorias que la edad. Hablamos de delirio postoperatorio, esa confusión aterradora tras la anestesia, infecciones, pérdida de músculo que te deja postrado en una cama y recuperaciones que se hacen eternas. Y esto me lleva al segundo punto crucial, la diferencia abismal entre una cirugía programada y una de emergencia. La programada o electiva nos da tiempo. Podemos evaluar al paciente, optimizar su salud, discutir opciones. Una cirugía de emergencia es un caos. Es la diferencia entre aterrizar un avión en un día soleado y hacerlo en medio de un huracán. Las tasas de riesgo vital y complicaciones en cirugías de emergencia en mayores de 65 son astronómicamente más altas. Si hay algo que quiero que recuerden de este video es esto. El mayor error que puede cometer una persona mayor no es operarse, sino esperar tanto que un problema manejable se convierta en una emergencia crítica. Porque las enfermedades no suelen desaparecer solas, progresan en silencio hasta que la situación estalla. Ahora que entienden esto, la fragilidad y el peligro de la emergencia están listos para ver por qué estas 5 cirugías están en mi lista negra. Escríbeme ahora mismo por WhatsApp la palabra guía para recibir tus materiales gratuitos. Mi número está en la pantalla y también en el comentario fijado. Entra al chat y envíame tu mensaje. Cirugía 1. La colectomía abierta de emergencia. Cirugía de resección de colon. Empecemos con una de las cirugías abdominales más grandes y temidas, la colectomía, es decir, quitar una parte o todo el colon, el problema común. ¿Por qué alguien necesitaría esto?
por varias razones. Una enfermedad oncológica de colon, enfermedades como Crohn o colitis, o algo muy común en la vejez llamado diverticulitis, pequeñas bolsas en el colon que se inflaman. En muchos casos, la cirugía es necesaria y salva vidas. El problema no es la operación en sí, sino el cuándo y el cómo. El riesgo oculto para mayores de 65. Una colectomía programada y hecha por laparoscopia, pequeñas incisiones, tiene riesgos manejables. El desastre ocurre cuando se convierte en una emergencia. Imaginen que uno de esos divertículos se perfora o un tumor bloquea el intestino. El contenido intestinal, lleno de bacterias, se derrama en el abdomen causando una peritonitis, una infección masiva y de altísimo riesgo. En ese momento el paciente llega a urgencias con un dolor atroz y en shock. No hay tiempo para preparativos. Hay que abrir el abdomen de par en par, limpiar el desastre y quitar el trozo de colon dañado. Para un adulto mayor, esto es un terremoto. Las estadísticas son para asustar a cualquiera. La tasa de riesgo de complicaciones en cirugías de emergencia de alto riesgo puede superar el 7%, incluso en pacientes no frágiles. Pero si el paciente es frágil, esa cifra se dispara, llegando en algunos estudios hasta un alarmante 25.8%. 1 de cada 4 no logra superarlo. Las complicaciones se cuadruplican. El cuerpo simplemente no puede con el doble golpe de la infección y una cirugía tan severa. Recuerdo a Roberto, un señor de 78 años activo, que cuidaba su jardín y jugaba a las cartas. Llevaba meses con molestias vagas, estreñimiento, diarrea, a veces un poco de sangrado. Lo achacó a cosas de la edad. Su familia insistió, pero él lo dejó pasar. Una noche el dolor fue insoportable. Llegó a urgencias con el abdomen como una piedra. Tenía un tumor de colon perforado. Sobrevivió a la cirugía, pero el costo fue terrible. 3 semanas en la unidad de cuidados intensivos, neumonía, perdió toda su masa muscular y terminó con una colostomía, una bolsa para las heces. El hombre independiente que entró al hospital nunca volvió. Perdió la vida 6 meses después. La tragedia es que si hubiéramos detectado ese problema 6 meses antes con una simple colonoscopia, la historia sería otra. La alternativa segura. La alternativa es la prevención y es increíblemente eficaz. La colonoscopia es tu mejor amiga. A partir de los 45 o 50 años, todos deberían hacerse una. Nos permite ver todo el colon y, lo más importante, quitar pólipos, los precursores de enfermedades graves antes de que se vuelvan un problema. Es un procedimiento seguro, con sedación, que literalmente puede evitar una complicación oncológica y una cirugía devastadora. La historia de Roberto pudo ser como la de Rosa, mi paciente de 72. En su colonoscopía de rutina le encontré un pólipo feo. Lo quitamos ahí mismo. La biopsia confirmó un tejido alterado muy inicial. Lo sigue disfrutar curado por completo. Rosa sigue disfrutando de sus nietos sin cicatrices ni quirófanos. Come bien y muévete. Una dieta rica en fibra, frutas, verduras, legumbres y baja en carnes procesadas reduce el riesgo de padecimientos de colon y diverticulitis. El ejercicio, como una caminata diaria de 30 minutos, también es clave. No ignores las alarmas. Sangrado en las heces, un cambio persistente en tus hábitos intestinales, dolor abdominal o pérdida de peso sin explicación. Nada de eso es normal a ninguna edad. Son señales de tu cuerpo, escúchalas. Mi consejo, el que le daría a mis padres y te doy a ti, es este. No le tengas miedo a la colonoscopía. Tenle pánico a la colectomía de emergencia. Agenda ese chequeo. No vale la pena evitar un procedimiento ambulatorio para terminar en una de las cirugías más riesgosas que existen. Para recibir mi guía gratuita de salud, escríbeme por WhatsApp. Una sola palabra: guía. Mi número aparece ahora mismo en la pantalla y para tu comodidad también he dejado el enlace directo al chat en el comentario fijado debajo de este video. Cirugía 2. La reparación de úlcera péptica perforada. La segunda cirugía en mi lista negra es otro drama abdominal, la reparación de una úlcera de estómago perforada, el problema común. Una úlcera es una herida en el revestimiento del estómago o el duodeno. Las causas principales, una bacteria llamada Helicobacter pylori,
y sobre todo en gente mayor. El uso crónico de antiinflamatorios como el ibuprofeno, naproxeno o la aspirina para el dolor de la artritis. Estos medicamentos destrozan la barrera protectora del estómago. El riesgo oculto para mayores de 65. La mayoría de las úlceras se curan con pastillas. El peligro extremo aparece cuando la úlcera no se trata y perfora la pared del estómago. ¡Pum! El ácido gástrico se derrama en el abdomen. Los pacientes lo describen como un dolor punzante y agudo. Es una peritonitis química brutal que se convierte en una emergencia quirúrgica absoluta. El paciente llega en shock y la gravedad es altísima, con cifras que en los grupos de mayor riesgo pueden ser similares a las de la colectomía de emergencia, superando el 25%. El cuerpo de una persona mayor no aguanta ese nivel de trauma e infección. El delirio postoperatorio es casi la norma y la recuperación es un infierno. Piensa en la úlcera como un volcán. Mientras echa humo, ardor, dolor, podemos controlarlo. Si lo ignoras, hace erupción, la perforación y nos enfrentamos a una catástrofe. Recuerdo a Juan, 72 años, tomando ibuprofeno a diario para su rodilla sin protector de estómago. Empezó con ardor, pero lo calmaba con antiácidos. Un día sintió el peor dolor de su vida, úlcera duodenal perforada. La cirugía fue difícil. Aunque cerramos el agujero, la infección se había extendido. Pasó semanas en el hospital, desarrolló insuficiencia renal y problemas pulmonares. Salió, sí, pero debilitado, dependiente y sin la vitalidad que tenía, la alternativa segura. La buena noticia es que esta cirugía es en la gran mayoría de los casos 100% evitable. Medicamentos milagro. Fármacos inhibidores de la bomba de protones, como el omeprazol o pantoprazol, son increíblemente eficaces, reducen el ácido del estómago y permiten que la úlcera cicatrice. Si la causa es la bacteria H. pylori, un tratamiento con antibióticos la elimina de raíz. El 90% de las úlceras se curan así, sin cirugía. Cuidado con los antiinflamatorios. Si tienes más de 65 y tomas antiinflamatorios de forma regular, es obligatorio que hables con tu médico. Él te recetará junto al antiinflamatorio un protector gástrico. Esa simple pastilla te puede salvar la vida. Endoscopía digestiva alta. Si tienes síntomas persistentes, ardor, dolor, heces negras, tu médico te pedirá una endoscopía. Con una cámara vemos el estómago, diagnosticamos la úlcera, tomamos biopsias y detectamos la bacteria. El caso de Juan es el opuesto al de mi paciente Manuel, de 79, también con artrosis, también con antiinflamatorios, pero su médico le recetó omeprazol desde el día 1. Cuando Manuel notó heces oscuras, no esperó, me llamó. Le hicimos una endoscopia, encontramos una úlcera que sangraba lentamente. La tratamos en el momento y se fue a casa al día siguiente. Evitamos la catástrofe. Mi consejo: ese ardor de estómago que ignoras puede ser la mecha de una situación sumamente delicada. Si tomas antiinflamatorios, exige un protector, y si los síntomas persisten, consulta. No vale la pena tomar una pastilla para evitar una cirugía con un 25% de riesgo vital. Escríbeme ahora mismo por WhatsApp la palabra guía para recibir tus materiales gratuitos. Mi número está en la pantalla y también en el comentario fijado. Entra al chat y envíame tu mensaje. Cirugía 3. La recepción de intestino delgado de emergencia. Enterectomía. Seguimos en el abdomen, ahora en el intestino delgado. La cirugía aquí se llama enterectomía, quitar un segmento de este órgano vital. El problema común en el intestino delgado es donde absorbemos casi todos los nutrientes. A veces se obstruye, o peor, pierde su riego sanguíneo. Isquemia mesentérica. Las obstrucciones pueden ser por cicatrices de cirugías previas o hernias atascadas. La isquemia suele ser por un coágulo que bloquea una arteria, algo común en gente con problemas cardiovasculares. El riesgo oculto para mayores de 65. Cuando un trozo de intestino pierde su viabilidad por falta de sangre, es una carrera contra el reloj. El tejido afectado libera toxinas y bacterias, provocando sepsis y fallo multiorgánico. La única solución es una cirugía de emergencia: entrar, cortar lo dañado y volver a unir los extremos. Esta operación está entre las de más alto riesgo para mayores de 65. Las uniones que hacemos en el intestino,
anastomosis, son más frágiles en un paciente mayor y desnutrido y tienen más riesgo de fugas. Una fuga es una de las peores pesadillas de un cirujano. Provoca otra peritonitis y más cirugías. Además, si quitamos mucho intestino, el paciente puede desarrollar el síndrome de intestino corto, necesitando nutrición por vena de por vida. Una pérdida total de la calidad de vida. Imaginemos a Carmen, 68 años, con diabetes e hipertensión. Empieza con dolor abdominal, náuseas, vómitos. Podría ser una simple gastroenteritis. Espera un día, 2, el dolor se vuelve insoportable. Llega a urgencias deshidratada y confusa. Una tomografía computarizada muestra el desastre, una obstrucción intestinal severa. En cirugía encontramos 1 metro de intestino sumamente comprometido. Lo quitamos. La operación es un éxito, pero la recuperación es una batalla. Sale del hospital meses después, pero ya no es la misma. La alternativa segura. De nuevo, la clave es el diagnóstico precoz, el superpoder del diagnóstico por imagen. Ante un dolor abdominal persistente en un adulto mayor, no podemos esperar y ver. Una tomografía abdominal puede darnos el diagnóstico en minutos, mostrando una obstrucción antes de que sea irreversible. Manejo conservador cuando es posible. No toda obstrucción necesita cirugía. A veces podemos dejar el intestino en reposo en el hospital con sueros y una sonda, y la obstrucción se resuelve sola. Controla tu corazón. La isquemia intestinal está ligada a la salud cardiovascular. Controlar la diabetes, la hipertensión, el colesterol, no fumar, todo eso es la mejor prevención. Si tienes una arritmia como la fibrilación auricular, es vital tomar el anticoagulante que evita los coágulos que pueden viajar al intestino. Mi consejo es doble. Para los pacientes, si tienes cirugías previas o riesgo cardiovascular y aparece un dolor abdominal que no cede, con vómitos, ve a urgencias. No esperes. Para los médicos, ante un adulto mayor con estos síntomas, hay que sospechar siempre lo peor. Una tomografía a tiempo es la diferencia entre un manejo con suero y perder 1 metro de intestino. Cirugía 4. Cirugía por un problema menor que se volvió a emergencia. Apendicectomía o colecistectomía tardía. Sé lo que están pensando. La apéndice en esta lista, la operación más común del mundo. Sí, y también la de vesícula, colecistectomía. El problema no es la cirugía, es la demora. El problema común, la apendicitis, es la inflamación del apéndice. La colecistitis, la de la vesícula biliar. Ambas causan un dolor característico en el lado derecho del abdomen. Si no se tratan, el órgano se puede gangrenar y perforar. El riesgo oculto para mayores de 65. Aquí es donde la edad juega una mala pasada. En un joven, los síntomas de apendicitis son de libro. En un adulto mayor, pueden ser leves, difusos, sin fiebre alta. Esto lleva a que el paciente piense, es un simple dolor de barriga y espere en casa. Cuando por fin llega al hospital, el apéndice ya se ha perforado, esparciendo pus por todo el abdomen, peritonitis. Una apéndice simple por laparoscopía es un paseo, 1 hora de cirugía y a casa al día siguiente. Pero si el apéndice está perforado, se convierte en una cirugía mayor. Hay que abrir, lavar toda la cavidad, dejar drenajes. La tasa de riesgo, que es casi 0 en la cirugía simple, se dispara. Lo mismo pasa con la vesícula. Es la diferencia entre apagar una cerilla y controlar un incendio forestal. Pienso en una señora de 80 años que vi en mi residencia. Empezó con un dolor en el lado derecho. Tomó un analgésico y se fue a dormir. Pasaron 2 días. Su hija la encontró confundida y con fiebre. En el hospital estaba en shock séptico. Causa apendicitis perforada. A pesar de todo lo que hicimos, perdió la vida 3 días después. Si esa señora hubiera venido al hospital el primer día, hoy seguramente estaría con nosotros. La alternativa segura. La alternativa es una estrategia, actuar rápido, diagnóstico inmediato. En un adulto mayor con dolor en el lado derecho, la regla de oro es sospechar lo peor hasta demostrar lo contrario. Una ecografía o una tomografía. No podemos fiarnos solo de los síntomas. Cirugía laparoscópica temprana.
Una vez confirmado el diagnóstico, la mejor opción es operar pronto y por laparoscopia. Retrasar la cirugía es una apuesta muy arriesgada en este grupo de edad. La mínima invasión permite una recuperación mucho más rápida, crucial para que los mayores no pierdan movilidad. Prevención para la vesícula. La obesidad y las dietas grasas aumentan el riesgo de cálculos biliares. Mantener un peso saludable y una dieta tipo mediterránea ayuda. El consejo aquí es simple. Un dolor abdominal nuevo en una persona mayor no es normal. Es una emergencia hasta que el médico diga lo contrario. No esperes, no te automediques. ¿Vale la pena arriesgar tu salud o la de tus padres por aguantar 24 horas más en casa? Cirugía 5. Cirugía mayor de tórax o reemplazo de cadera. Sin preparación, salimos del abdomen para hablar de dos cirugías críticas: la resección de pulmón por un problema grave y el reemplazo de cadera por fractura. El problema común: las enfermedades oncológicas de pulmón siguen siendo una de las principales causas de pérdida de vida por complicaciones respiratorias, y las fracturas de cadera son una verdadera epidemia silenciosa en los ancianos. Una simple caída puede acabar en una cirugía mayor. El riesgo oculto para mayores de 65. Estas cirugías son de por sí arriesgadas. La de tórax afecta la función pulmonar. La de cadera te inmoviliza. En una persona mayor, esta combinación es una situación sumamente delicada para las complicaciones más temidas: neumonía, coágulos en las piernas que viajan al pulmón, embolia pulmonar y delirio. Una fractura de cadera en particular es un punto de inflexión. Las estadísticas son para pensárselo dos veces. Dependiendo de las condiciones previas del paciente, hasta un 25 o 30% de los ancianos sufren desenlaces críticos el primer año tras la fractura. Muchos de los que lo superan nunca recuperan su independencia anterior. Operar el tórax o la cadera de una persona mayor sin una preparación adecuada es como enviar a un soldado a la batalla sin entrenamiento ni chaleco antibalas. La alternativa segura. Aquí la alternativa no es evitar la cirugía, una fractura hay que operarla, sino transformar radicalmente la preparación. Esto se llama prehabilitación. La prehabilitación es un programa que empieza semanas antes de una cirugía programada para poner al paciente en la mejor forma posible. Es el entrenamiento de un atleta antes de la final. Incluye ejercicio físico supervisado, ejercicios para fortalecer los músculos de las piernas y los pulmones. Un paciente que entra fuerte al quirófano sale mucho más rápido. Optimización nutricional. Muchos pacientes mayores tienen déficits de proteínas sin saberlo. Unas semanas de suplementos pueden marcar una diferencia abismal en la cicatrización. Apoyo psicológico. Reducir la ansiedad y explicar el proceso puede disminuir el riesgo de delirio postoperatorio. Evaluación geriátrica integral. Un geriatra evalúa la fragilidad y optimiza todos los aspectos de la salud del paciente antes de la cirugía. La evidencia científica que respalda la prehabilitación es sólida. Reduce complicaciones, acorta la estancia en el hospital y mejora la recuperación. Mi paciente Pedro, de 75 años, necesitaba un reemplazo de cadera. En lugar de operarlo de inmediato, lo metimos en un programa de prehabilitación de 4 semanas. Llegó a la cirugía en un estado óptimo. Se empezó a mover el mismo día de la operación y tuvo una recuperación increíble. Hoy camina sin dolor. La cirugía fue la misma. La preparación lo cambió todo. Mi consejo final: si tú o tus padres se enfrentan a una cirugía mayor programada, no acepten solo una fecha. Pregunten qué podemos hacer para prepararnos. ¿Existe un programa de prehabilitación? Sean socios activos de su salud. Al final del día, el verdadero enemigo no es el bisturí, es el después. Vemos la demora, la falta de preparación. No se trata de tenerle miedo al quirófano, sino de respetarlo y entender que después de los 65, las reglas del juego cambian. La fragilidad se vuelve un factor clave y la emergencia es siempre el peor escenario posible. Las 5 cirugías que hemos visto tienen un hilo conductor. Son el resultado de un problema que pudo manejarse mejor antes y de forma menos agresiva.
La mejor cirugía es la que se planifica con tiempo y conocimiento. No pospongas esa conversación con tu médico, ese chequeo que llevas aplazando, esa colonoscopia que te da pereza, ese dolor al que te acostumbraste. Pueden ser el inicio de una historia que no quieres vivir. Para recibir mi guía gratuita de salud, escríbeme por WhatsApp, una sola palabra, guía. Mi número aparece ahora mismo en la pantalla y para tu comodidad también he dejado el enlace directo al chat en el comentario fijado debajo de este video. Si este video te abrió los ojos y crees que puede ayudar a otros, te pido que lo compartas. Suscríbete al canal para más consejos médicos honestos, como los que le daría a mi propia familia. Y ahora quiero escucharte. Déjame un comentario. ¿Hay alguna cirugía que te preocupe? ¿Tienes alguna experiencia que quieras compartir? Leo todos los comentarios y trataré de responder. Gracias por tu tiempo y sobre todo, cuida tu salud y la de los tuyos. Es lo más valioso que tenemos.